Grabar en la nube. Ok. Bueno, bienvenidos. Muchas gracias por estar acá. Pues la conferencia de hoy la titulé ¿Con quién te identificas? ¿Con quién te identificas? Es más como una pregunta. ¿Con quién nos identificamos? ¿Con quiénes se identifican ustedes? ¿Con quién creen? Alguien que me diga. ¿Ninguno? This meeting is Eh, being recorded. Lo ideal es identificarse como dijo el domingo pasado Jimmy, no pasar los 33, ¿no? Identificarse con Jesucristo, pues es lo ideal, ¿no? Pero yo estoy todavía un poquito, aún todavía no me he identificado con mi Jesús, que es lo que más anhelo, pero yo pienso que nos debemos identificar es con Jesús. ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, pues mm, yo también quiero identificarme con Jesús, pero a veces es complicado, ¿cierto? Como que no, uno no tiene como esa revelación. Pero cuando, digamos, hablamos de, de la enfermedad, el, el mundo nos ha manipulado a identificarnos, digamos, con la dolencia, con la vejez. Cuando se llega a tal edad, a tanta edad, digo, no, no, es que toca caminar así, tengo que tomarme estas pastillas, tengo que ir al médico porque hay que, no sé, revisarse la próstata. eh, las mujeres tienen que ir a revisarse, pues, que no tengan tumores y eso, y nos dicen a tal edad hay que hacer tal cosa. Si le duele la cabeza debe tomarse esto. Y entonces ahí, ¿cómo nos identificamos? ¿Con quién? ¿Con Jesús o de pronto con lo que nos dice el mundo? Eh, tengo unas, unas escrituras que quiero que leamos. Entonces, eh, Marcos, Marcos 5:24. Marcos 5:24 algo que ya conocemos la mayoría. Esta es la historia de la mujer del flujo de sangre. ¿Sí? Marcos 5:24 dice, bueno, pues, ¿me está viendo en mi pantalla? Me dicen si la Sí, están, sí, dice Marcos 5:24 al 34. Este es de pronto lo conocemos, la historia de la mujer de flujo de sangre. Se fue pues con él y le seguía la multitud y le apretaban, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre, que había sufrido mucho de muchos médicos y gastando todo lo que tenía y nadie aprovechaba antes, le iba peor. Cuando iba a hablar de Jesús, vino por detrás de una multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solo su manto, seré salvo. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién me ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido, lo que ya había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Tal vez se han identificado con
esta escritura? ¿Alguno? Todos aquí somos creyentes, sanos, somos salvos y nacidos de nuevo, ¿sí? Pero ¿quién se ha identificado con esta escritura? Ay, ¿Sí? ¿Alguien que me diga quién se ha identificado con esa escritura? ¿Con la mujer del flujo de sangre? ¿Ninguno? ¿Con una enfermedad? ¿Con una dolencia? ¿No? Están muy callados. Están muy callados, ¿no? A tocar así al azar. A ver, ¿quién? Es una Oye, pregunta para todos. pues por ejemplo, yo, cuando escuché esa o cuando la leía, entonces yo por ejemplo le decía a mi marido, Facundo, toque la túnica de Dios, la túnica de Jesús, pero pues yo le decía eso, pero no sabía cómo hacerlo, ¿no? Entonces él me decía, pero ¿cómo quiere que yo toque si yo no tengo? No sé, entonces yo le dije, no, es la palabra de Dios, agárrese a la palabra de Dios y verá su sanación. Pues una época él pues como que lo hacía, pero ya después se le olvidó. Y de verdad que sí, yo le digo, Señor, yo quiero tocar esa túnica tuya, Señor, en un momento determinado. Y pues sabe que los resultados pues como que sí se ven. Ok, Noralvita, muchas gracias. ¿Aquí alguno está enfermo? ¿O todos sanos? No sufren de nada. ¿Ninguno? ¿Todos sanos? todos sanitos. De nada, dolor de cabeza, tal vez dolor de espalda. Yo a veces me identificaba con esa mujer. Sí, Hace unos días, bueno, desde muy joven sufrí como una lesión en la espalda jugando básquet y tiempo después me daba unos espasmos terribles. Es más, este año me dieron y me incapacitaban a tal punto que no podía sentarme, no podía acostarme. Y era el dolor de espalda impresionante. Lo primero que yo pensaba, lo primero que yo pensaba, lo que el mundo me decía, apliques una inyección de diclofenaco. Voltaren, ¿lo conocen? sí, ¿No conocen esa inyección? Voltaren, diclofenaco. sí, Y iba y me conocemos. mandaba a aplicar y quitaba el dolor temporalmente, pero volvía. Y hace unos días me aferré a la palabra, me aferré a, varios escritos, pues famosos, yo creo que los conocen, o sea, Isaías 53, 4 y 5, Primera de Pedro 2, 24, Mateo 8, 17, ¿sí? Por sus llagas hemos sido sanados. Me aferré a esa palabra y ese dolor, y la creí y la confesé, y el dolor se fue, y no necesité la inyección, y fui sano de eso. Pero ¿por qué el creyente se identifica con la enfermedad y no con el que abolió la enfermedad? Sí, a veces nos identificamos con él y con la enfermedad y no con lo que debemos creer. Pero segunda de Corintios 5, 17, otra escritura que quiero
compartirles. Me gusta compartir pantalla porque Proverbios 4, 20 al 22 dice, 2 Corintios 5, 17, lo busco aquí, no lo veo, aquí, ya está, aquí está. Dice, ojalá no tenés esto, Proverbios 4, 20 al 22. Dijo, hijo mío, está atento a mis palabras, ¿Mm? Inclina tu oído en mis razones, eso quiere decir, bebe por tus oídos, que no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son días los que las hallan en medicina a todo su cuerpo. Yo me comí esa palabra, yo me tragué esa palabra, y la repito todos los días. En 2 Corintios 5, 16 dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva Nueva criatura es. criatura. ¿Están viendo viendo Sí, la pantalla? Entonces, sí, está bien. nuevamente, 2 Corintios 5, 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocimos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, ¿quién es? Nueva criatura Nueva es. criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, Hechas nuevas. excepto el dolor de cabeza, excepto el dolor de las rodillas, ¿sí? ¿Dice eso? Todas y No, cada una. dice, todas son hechas nuevas. Entonces, nos revestimos de Cristo. Ya, nueva criatura soy. Dice que ahora ya no soy, yo no soy yo, sino Cristo vive en mí. Entonces, en la salvación, ¿quién se identifica con la salvación? Cuando hemos sido salvos y nacidos de nuevo, nos identificamos con el sanador, con Cristo, con el justo, ¿cierto? Sí. El creyente no cuestiona eso, o sea, hoy nací de nuevo y soy salvo y yo lo creo. ¿Sí? ¿Quién no cree eso? ¿Quién no cree que hoy es salvo nacido de nuevo? Lo creemos, No, ¿cierto? creo. Esto es para los creyentes. Pablo le está escribiendo a los creyentes, nueva criatura es. De tal manera que ya no vivo yo, sino vivo Cristo en mí. Entonces, ¿por qué nos identificamos con la enfermedad y no con el sanado? No tenemos problemas para la salvación y para ser nacidos de nuevo, pero nos cuesta la enfermedad, nos cuesta la sanidad. Sí. Jesús habló de crean en mí, crean por mis obras y crean que yo soy el Hijo. Pero Pablo dice, caminen, o sea, ya apropiense de eso. Ustedes son en Cristo, entonces caminen como Cristo. Porque el que está enfermo se planta para recibir, quiero recibir mi sanidad. Pero él ya estamos en Cristo, es decir, ya estamos en Él y Él en nosotros. Él dice, porque le dijo a Mateo, ¿por qué no crees que si yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, pero yo estoy en ustedes? Entonces para el creyente debe ser fácil entender que Jesús está en mí y vive en mí, por lo tanto camino como Él. ¿Y en Jesús había enfermedad, No. dolencias, pobreza? No, nada de eso, nada de eso. ¿Por qué nos cuesta? ¿Por qué nos cuesta saber que Él dijo, ustedes son el pámpano y yo soy la vid? Mi padre es el labrador, ese es el que cuida la planta, la vid es la que produce las uvas, ¿cierto? Entonces Él dice, mi padre es el que cuida la planta, es decir, la riega,
la abona, la alimenta. Jesús es la vid y por él fluye todo lo que Dios el Padre le da a la vid. ¿Y a dónde llega? A los pámpanos. ¿Quiénes son los pámpanos? Somos nosotros, porque estamos injertados a la vid. Injertados, divinamente injertados. Dice, separados de mí, nada podéis hacer, nada. Pero conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y por qué nos cuesta, especialmente en la sanidad? ¿Por qué es tan difícil? Porque no nos hemos apropiado, no hemos tomado nuestra posición. Cuando un creyente sabe cuál es su posición, entiende cuál es su posesión y sabe cuál es su perspectiva. Entonces, si yo estoy posicionado en Jesús, las posesiones mías son las de Dios, las de Jesús. ¿Cuáles son las posesiones de Él? La sanidad, prosperidad y injertados con Dios. Eso se perdió hace 6.000 años, ¿cierto? Hace 6.000 años se perdió. Quiero compartirles eh, esta escritura. Se demora un poquito en compartir. Vamos a ver Génesis 3, del 1 al 5. Nos han mentido desde el principio. ¿Quién es el mentiroso? ¿Alguien me puede decir? ¿Quién es el mayor mentiroso? El diablo, el ¿Alguien tiene demonio. una idea? Satanás. Satán, Belcebú, como lo quieran llamar. El diablo. Él es el mayor mentiroso. Dice, él es un mentiroso. Jesús dijo, él es un mentiroso. Vino a matar, robar y destruir y a engañar. Pero es sutil. No, si se presentara como lo pintan en las caricaturas, en las películas, con cachos y con un tridente y con un rostro terrible, pues la gente saldría corriendo y no que siquiera ni siquiera quería estar al lado de él, pero es astuto, ¿cierto? Entonces en Génesis 3:1-5 dice, desobediencia del hombre, pero la serpiente era astuta, ¿no? Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, o sea, a Eva, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Dijo la mujer, no. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, porque no, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Subrayen eso. Y seréis como Dios. Wow. Mira lo que le dijo. Sabiendo el bien y el mal, seréis como Dios. Pero ¿acaso Adán y Eva no eran como Dios? ¿Ustedes qué me dicen? ¿Adán y Eva no eran como Dios? ¿Qué piensan? Sí, Sí. porque fue la primera creación Él de dijo, Dios y hagamos, sí, dime, semejante. Como eso, fue la primera. exactamente. Muy bien, Aralvita. Hagamos a Dios, al hombre, a nuestra Imagen y imagen y semejanza. semejanza. Habla nuestra. ¿Quién habló? Dios Padre, Dios Hijo, Jesús y el Espíritu Santo. Hagámoslo a nuestra imagen. Entonces era Dios. Adán, Adán era el Dios de este mundo, no era Satanás. Dios puso a Adán y qué le dijo Dios le dijo a Adán, y juzga la tierra y póngale nombre a todos los animales y todo esto es suyo. Y usted, aquí todo va a marchar conforme usted lo diga. Entonces era el Dios de esta tierra, ¿cierto? Pero Dios perdón, Adán cometió alta traición.
Entonces la serpiente engañó y mire lo que dijo, seréis como Dios. Adán y Eva mm, fueron engañados porque no sabían su posición. Como no supieron su posición, no tenían su posesión y su perspectiva fue diferente. La serpiente, o sea, el diablo la engañó, lo engañó, pero Adán estaba ahí viendo. Él no estaba alejado porque ellos vivían juntos, pero él, a quien puso en comando de todo fue a Adán, Dios lo puso a Adán. Y cometió alta traición y le vendió, por ese fruto le vendió el reinado a Satanás. Entonces, ¿quién es el Dios de este mundo? ¿Quién es el Dios del dinero? El Dios que habita en esta atmósfera, en este primer reino. ¿Alguien? Satanás, ¿cierto? Él. Él es el Dios de este mundo. ¿Por qué? Porque Adán y Eva le entregaron en bandeja. No tuvo más remedio Dios que pues, expulsarlos del jardín. Ya no podían habitar con él. ¿Por qué? Porque con esta tradición entró el pecado. Y con el pecado la muerte. Y con la muerte la enfermedad. Y con la enfermedad y la muerte la pobreza. Pero Dios resolvió el problema de enfermedad, pobreza y muerte. Muerte es separación, separación de Dios, eso es muerte espiritual. Entonces, dijo, con la venida de Jesús, dice, han sido redimidos de la maldición de la ley, de esa ley. Y la ley, la maldición de la ley significa separados de Dios, muerte espiritual, enfermedad y pobreza. Con Jesús se resolvió el problema, ¿cierto? El segundo Adán, dice, él es el segundo Adán. El primer Adán, con el primer Adán entró el pecado y la muerte y la enfermedad, y con Jesús, el segundo Adán, hemos sido redimidos de eso para todo el mundo. No, para los creyentes, para nosotros. Entonces tenemos esa posición que él dice, revistados de, de mí. Dice, vivan, dice, por tanto no vivo yo, sino vive Cristo en mí, como dice Pablo. Lo miro semejante a un disfraz. Disfraz que no se ponen los niños. ¿Qué hace un niño cuando se pone un disfraz? ¿Qué inmediatamente, instintivamente comienza a hacer? Un niño que se pone el disfraz de Spider-Man, de Superman, empieza a volar o asume el papel del disfraz, ¿cierto? Y eso es lo que quiere que Jesús nos pongamos el disfraz de él, o sea, nos revistamos de él, nos revistamos de la justicia, tomamos el disfraz y que actuemos como él. Pero ¿por qué nos cuesta en la enfermedad? ¿Por qué nos cuesta en la provisión? Porque no nos hemos posicionado y revestido de su justicia, no nos hemos pegado a la vid. Separados de mí nada podéis hacer, estamos injertados. Entonces, lo que fluye por Jesús, fluye por nosotros, porque somos los pámpanos, injertados a la vid. ¿Y qué fluye de Jesús? ¿Acaso fluye pobreza? ¿Fluirá la enfermedad? ¿O todo lo contrario? Fluye la sanidad, la salud divina, fluye la provisión y estamos pegados, injertados a la vida. Él es la vida y nosotros los pámpanos. Dice que usted es santo como vuestro Padre es santo, dijo Jesús, ¿cierto? Dice que vivamos como Él, que nos convirtamos en Él, que nos pongamos el disfraz, que nos revistamos de justicia, dice Él. Yo soy uno en Cristo, yo soy un hombre en Cristo. La mujer es una mujer en Cristo.
ser uno con Él, perfecto como Él. Te conver- Nos hemos convertido por nacimiento, ¿cierto? Porque hemos nacido de nuevas criaturas somos. Pero cuando morí con Cristo, resucité con Él, resucitamos con Él. Morimos en Cristo y morimos ¿a qué? Al pecado. Y si morimos al pecado, morimos a la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Entonces también morimos a la muerte y morimos a la pobreza. Y resucitamos con Cristo. Y yo, morimos con Él y resucitamos con Él. ¿Resucitamos en qué? Nuevamente pegados a pegados a Él y revestidos de Él. Él es la fuente. Él está diciendo lo que eres, no lo que necesitas. Estamos a veces, el cristiano, el creyente, porque es para creyentes, está en la posición de recibir. Mira, quiero mi sanidad, quiero mi provisión. ¿Acaso no la tenemos ya? Porque estamos esperando recibir cuando ya la tenemos. Porque si Cristo está en nosotros y Cristo tiene la bendición, y dice que nos bendice todo el tiempo y que estamos sentados en lugares celestiales junto con Él. Tú estás ahí, Noralda, sentada en tu casa, Marlene en su casa, todos aquí, pero ustedes no están sentados ahí. Ustedes están sentados en lugares celestiales. Mañana irán a hacer sus labores, irán a trabajar, a, tal vez a mediodía almorzar, pero no estarán ahí, sino estarán sentados en lugares celestiales. Estamos sentados en lugares celestiales, dice Jesús, ¿cierto? Entonces, ¿y esto cómo lo logramos? Cambiando nuestra mente, nuestra manera de pensar. De esta manera cambiaremos nuestra manera de vivir. Entonces, cuando el creyente no sabe lo que tiene, pues no puede dar de eso si no sabe lo que tiene. Dios no está pasando el balón para que vivamos en modo ofensivo, no defensivo. Ofensivo y es de dar. Si tenemos la sanidad, podemos orar por las personas y dar sanidad. Y declarar que la persona es sana porque lo que fluye por Jesús fluye en mí. Si Cristo vive en mí, actúo como Él. Pero es la posición, sí, la posición que debo tener. Si sé mi posición en Cristo, sé lo que tengo, o sea, sé mi posesión y sé la perspectiva que tengo con los demás. Mm, Quiero compartirles más Colosenses, Colosenses, Colosenses 2, 8, 10. Dice, Reina Valera, plenitud de vida en Cristo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Mm? En una traducción viviente dice, no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. ¿Ven? Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. ¿Cuál es ese cuerpo humano? Nosotros también, porque Cristo vive en mí. Cristo vive en ti. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. ¿Sí? No podemos ser esas pámpanos que están tratando de conectarse con la vida, sino estamos conectados de manera divinamente, de manera sobrenatural.
porque Él nos tomó para sí. Él dice, de modo que ninguno de los que me diste se pierda, dijo Jesús, ¿cierto? Y ninguno se pierde. Somos sangre lavada, somos por sangre lavada y sangre comprada. Entonces, los invito a que nos pongamos en modo de dar, no tanto de recibir, porque ya lo recibimos. Tenemos que entender que somos la justicia en Cristo Jesús y podemos dar lo que Él tiene porque ya nos lo dio todo. Dice, los he bendecido con toda bendición. En 2 Corintios 5, 16 y 17 dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Creo que ya lo habíamos leído, ¿cierto? De modo que si alguno está en Cristo, ¿están en Cristo? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Somos nuevas criaturas con todo nuevo. Entonces, ¿cuál es la única diferencia entre nosotros y Jesús? Es este cuerpo, porque Él tiene un cuerpo glorificado. Es la única diferencia. Este cuerpo se va de pronto a deteriorar, a envejecer y se va a quedar acá. Bueno, hay una excepción que está en Apocalipsis y ya creo que ya lo hemos charlado, es los que se van a ir en el rapto, cuando Él venga por su iglesia. Esa generación es la única que no va a experimentar la segunda muerte. This Seremos meeting is being arrebatados. recorded. Oh, ¿qué pasó? ¿Se ¿Paró la grabación? Perdón, perdón porque se paró la grabación. No, Y- ahí sigue. sí, no entendí qué es lo que decía. Ok, ok. Bueno, quería leerles otra escritura de Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Con qué los bendijo? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ya nos bendijo, pero necesitamos cambiar nuestra posición como creyentes. Entender que ya hemos recibido todo, que ya recibimos la sanidad, que ya recibimos la provisión, que ya nos injertamos con Jesús, con la vida que alimenta del Padre, que el labrador cuida, le, le, le da todos los nutrientes, o sea, le da abono y agua. Y todo eso que fluye a través de Cristo fluye por nosotros. Debemos conocer nuestra identidad. Si no, el creyente que no conoce su identidad no puede entender o no podemos entender cuál es nuestra posición en Cristo. Colosenses 2:6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Colosenses 2:6. Por tanto, de la manera que habéis recibido, perdón, me activó el computador.
Perdón, no sé qué pasó acá. Bueno, ¿me están escuchando? ¿Sí? Sí, Ok. sí. Sí, señor. Sí, ¿Estamos hablando de Colosenses? Mm, Colosenses 2:6. Cuando no conoce tu identidad, no sabe lo que posees. Dice Colosenses 2:6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo debemos andar? En Él, porque ya recibimos a Jesús. Jesús andaría enfermo o pobre. No, no sé, no, en ninguna escritura se dice si Jesús alguna vez se enfermó ni siquiera de gripa, ni siquiera de gripa. Hoy, hoy, hoy nos dicen, no, este clima está haciendo mucho frío, eso le va a dar gripa y no lo creemos, ¿cierto? Pero no. Hace poco estábamos en un restaurante con mi sobrina y bueno, estábamos compartiendo y mi sobrina tenía gripa y ella pidió pues un cóctel y pues nos compartió, yo quería probarlo y me dijo mi cuñada, no, que es que ella tiene gripa. Y yo le dije a ella, afirmando, a mí no me da gripa, a mí ya no se me pega la gripa. Estamos compartiendo Sí. y ella pidió, partió, yo quería probar. Yo le dije a ella, afirmando, a mí no me da gripa. Perdón. A mí ya no. Yo le dije a ella, afirmando, a mí no me da gripa. Perdón. A mí ya no. Lo que pasa es que me tocó abrir el audio del computador. Ay, y de el celular porque me tocó abrir el audio del computador. No tengo buena señal. Perdón, que no, es que estoy con el computador y el celular y sí, ya, ya. Bueno, entonces estamos en Colosenses. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué no lo creemos? Bueno, como ya lo habíamos leído desde un principio, hace 6.000 años, viene pasando esto. Eh, está Satanás engañando. ¿Y cómo lo hace de una manera sutil? Entonces trae pensamientos, ideas, engaños, sugestiones. Ay, la persona no me está doliendo la cabeza, no. Empieza a imaginarse todo tipo de cosas. Le dolió el pecho, dice, no, el corazón. Le dolió una rodilla, no, artritis. Son sugestiones, porque él está solamente para engañar, robar y destruir, para engañar. Y lo hace de manera sutil, pensamientos, ideas, sugestiones. Personas que piensan que todo el tiempo están enfermas. La enfermedad viene de Dios. ¿Puede Dios mandar enfermedad? No puede. ¿Por qué? Porque no la tiene. Él no puede darte lo que no tiene. En el cielo no hay enfermedad, en el cielo no hay pobreza, ¿no? En el cielo no hay tristeza, no hay cansancio. En el cielo no nos va a dar hambre.
tenemos todo suplido. Colosenses 3:1-2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Mm? No en las de la tierra. ¿Por qué nos dice eso? Para que no nos fijemos en hombres, en personas. La iglesia está tratando de buscar a un ungido. ¿Dónde está el ungido? ¿Dónde está el ungido? ¿Dónde está ese que está cercano a Dios para que me dé lo que ya tengo? Y si ya lo tengo, ¿por qué se lo voy a pedir a alguien? A pedir algo que ya tengo. Ya tengo la sanidad. Ya la tengo. No necesito a otra persona que me la dé, que Dios ya me la dio. No necesito seres humanos que me la den. Cuando me estaba hablando de que estábamos compartiendo la comida y la sobrina llevaba ya días con gripa, yo declaré, a mí no me da gripa, a mí no se me pega la gripa, no, no me da gripa hace meses, creo que este año. No, no digo que no lleguen los síntomas, sí han llegado, he estornudado, pero ya. Entonces voy y corro a tomarme la medicina, la medicina. ¿Cuál es la medicina? Proverbios 4:20-22. Proverbios 4:20-22. Dice, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Busquemos Proverbios 4:20-22. Entonces, dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vías las que las hallan y sea todo su cuerpo. Esa es mi medicina, junto con Éxodo 23:25. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. Isaías 53:4-5. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mateo 8:17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. 1 Pedro 2:24. Él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados al madero para que nosotros, muertos ya al pecado, vivamos para la justicia. ¿Por qué nos dice aquí muertos ya al pecado y luego vivamos para la justicia y luego por sus heridas fueron sanados? Porque el pecado trae muerte. Y con la muerte, enfermedad. Y con eso la injusticia. Dice, porque nosotros muertos ya al pecado, vivamos para la justicia, por sus heridas fueron ustedes sanados. Una de mis favoritas, tercera de Juan 2. Amado, deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud a la vez que tu alma prospera. Esta es mi medicina. La tomo todos los días y es lo primero que hago al levantarme. Me quito el dolor de espalda, no me he vuelto a dar gripa. Tal vez, pues el dolor, los síntomas pueden disminuir, dolor de cabeza, pues lo primero es orar. Lo primero es orar. Orar y tomarse la medicina. Tómese la medicina. Se la recomiendo. El medicamento no tiene, no produce efectos secundarios. Pueden tomarla 2 veces al día, 3 veces al día, 4 veces al día. Ahora sí no se escucha. No se escucha. No se escucha. Le hizo la esta.
Ah, bueno. No se escucha. Permítame un momento. Bendiciones. ¿Ahí? ¿Me escuchan? Ahora sí, ya se escucha. Ok. Entonces, ¿hasta dónde me escucharon? Perdón. Orar todos los días y tomar la medicina. Ok. Yo me la tomo todos los días. No tiene efectos secundarios, no tiene contraindicaciones. No necesita fórmula de un médico. Eh, ah, y me ha servido mucho. Lo he experimentado. Sé que funciona. Sí que funciona. Colosenses 3:3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Habéis muerto. ¿Qué dice Pablo aquí en Colosenses? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. Escondidos estamos con Él. En Dios. Dice con Cristo en Dios. ¿Muertos a qué? Al pecado. Con el pecado la muerte y con la muerte la enfermedad. Y con la enfermedad la pobreza. Muertos a todo eso. Muertos ya. Eso fue el hombre pasado. Nuevas criaturas somos. Revístanse de Él. Pónganse la chaqueta, ¿sí? Chaqueta, ponen la cremallera, eh, revestidos de Cristo, revestidos de Cristo Jesús. Colosenses 3:10, y revestido de nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Aquí nos está diciendo que puede ser algo que va como un caminar, dice, y revestido de nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, ¿quién nos creó? Dios, ¿cierto? Nos imagina desde antes de los tiempos. Se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y lo que hablaba Noralvita, por qué Adán y Eva eran como Dios? Y dijo Dios, nueva traducción vivientes. Entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Reina Valera 1960. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, para que sean como nosotros. ¿Sean como quiénes? Como Dios. Entonces, tratar de ser como Dios no está mal, creo que está bien. Él nos lo está diciendo aquí en Génesis 1:26. Primera de Corintios 15:47 al 49. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál? El terrenal, tales también los terrenales, y cuál es celestial, tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Nos está diciendo que el primer hombre, que es de la tierra, ¿quién era el primer hombre? Adán, ¿cierto? Fue formado en la tierra, del barro. Y Dios sopló. ¿Qué sopló Dios qué sopló en nosotros? Vida. Eso se llama la vida Zoé. Zoé es la vida de Dios. Esa es la vida del tipo de Dios. La vida Zoé, Z-O-E. Zoé. Me gustaría escuchar una
que se hablara de Zoe, la vida de Dios, porque tenemos la vida de Él, es lo que nos llena, nos debe rodear todo el tiempo, la vida de Dios. Dios sopló vida, sopló en quién, en nosotros, no solo en Adán, en nosotros. Quiero leer esta en la Nueva Traducción Viviente, primera, dice primera Corintios 15, 47, 49, en la Nueva Traducción Viviente, dice, Adán, aquí ya está refiriendo, el hombre de tierra es Adán, el primer hombre, fue formado del polvo de la tierra, mientras que Cristo, el segundo hombre, o sea, el segundo Adán, vino del cielo. Los que son terrenales son como el hombre terrenal, y los que son celestiales son como el hombre celestial. ¿Qué nos está diciendo Dios? Que si somos como el hombre terrenal, entonces estamos alejados de Dios. Vamos a estar guiados por la atmósfera del ser humano, por las creencias del hombre, que nos alejan de Dios. Y los que son celestiales son como el hombre celestial. O sea, que somos celestiales. Dice que seamos como el hombre celestial, es decir, como Jesús, como el segundo Adán. Al igual que ahora somos como el hombre terrenal, algún día seremos como el hombre celestial. ¿Mm? Y hablando aquí de que seremos transformados, y nuestro cuerpo también será transformado. Mm. Entonces, para concluir, no seamos, no nos dejemos engañar, no nos dejemos guiar por lo que dice el mundo, que porque ya tiene cierta edad, entonces debe utilizar bastón, que entonces ya no utilice tacones de 6,5, sino de 3,5, que de pronto se cae los tacones. Eh, eh, Ya si le duele la cabeza, vaya al médico y si para los huesos tome esto y esto. No digo que no está bien tomar vitaminas, claro, eso está bien, tomar las vitaminas, comer bien, alimentarse, hacer ejercicio, porque debemos cuidar del templo. Dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿cierto? Debemos cuidarlo, porque si cuidamos el cuerpo físico con alimentación 3 veces al día, comemos, ¿cierto? Desayuno, almuerzo, comida. Debemos cuidar nuestro espíritu. ¿Y cómo lo cuidamos? ¿Cómo lo alimentamos? Con la palabra viva, la palabra que es la Biblia, la palabra de Dios. Pongámonos la vestimenta, eh, actuemos como Él. Es lo que es lo que nos pide. El creyente que no conoce su identidad, es decir, lo que es, entonces no conoce su posición en Cristo. Y si no conoce su posición, no sabe de lo que posee, no conoce su posesión. Si no conocemos nuestra posesión, no conocemos nuestra perspectiva. Entonces, estamos siempre el creyente está en el modo recibir, quiero recibir, no, no, no. Pero si ya hemos recibido, ¿por qué vamos a estar en modo recibir si ya lo tenemos todo? Él quiere decir que nos pongamos en el modo de dar, orar por los demás, bendecir, imponer mandas sobre los enfermos para que los enfermos andarán y estar llenos y plenos y confiados y convencidos nosotros mismos de que vivimos la plenitud, de que estamos certados en los lugares celestiales, de que lo que fluye por Jesús fluye por nosotros. Y eso va bien, y si fluye por Jesús, que no somos los pámpanos, dice que estos darán buen fruto. ¿Sí? Porque los que no dan buen fruto son cortados y echados al fuego que arde eternamente. Que no seamos esos pámpanos tratando de conectarnos con la vida, porque no entendemos lo que ya estamos conectados, ya estamos, ya somos. Que has nacido de nuevo, el que es salvo y nacido de nuevo, entender que ya somos, y no vamos a ser, ya somos en Cristo, ya somos uno con Cristo, somos registrados, somos revestidos de su justicia.
Eso es lo que somos. Y eso los invito a que, como dice Pablo, cambia tu manera de pensar para que cambies tu manera de vivir. Y meditar de día y de noche mi palabra, dice, está escrito, ¿no? Meditar de noche y de día mi palabra. Y leerla en voz alta, leer la Biblia. Un predicador famoso, Kenneth Copeland, eh, le pasó algo, se enfermó un día, recitó las escrituras, recitó Mateo 8:17, Primera de Pedro 2:24, Isaías 53:4-5, Proverbios 4:20-22, y la recitó y lo recitó, y no se sanó, no se sanaba. Y le preguntó, Dios, ¿por qué no me sano? ¿Qué pasa, Dios? Y la respuesta de Jesús fue, ¿acaso has visto que la papa que se ha comido una persona la semana anterior o el día anterior lo nutre hoy? Entonces le está diciendo, cómete la palabra, aliméntate con la palabra. Inmediatamente tomó la Biblia, leyó las escrituras de sanidad, inmediatamente fue sano. Eh, bueno, eso es todo hasta aquí. Pues creo que llega la charla de ¿con quién te identificas? Es más una pregunta. ¿Con quién nos identificamos? ¿Con quién te identificas? Muchas gracias. Damos gracias a Dios. Usted.